Vamos a conocer cómo está ese panorama para estos próximos 10 años, qué es lo que nos espera y qué es lo que vamos a ver para podernos preparar. Lo segundo que vamos a aprender en este webinar es a reconocer los problemas que existen actualmente en los ambientes virtuales, como es el plagio en los exámenes, la suplantación de identidad, que son como los más graves, los exámenes grupales, el uso de herramientas adicionales, como videollamadas, bueno, un sinfín de situaciones que se dan en un entorno cuando no utilizamos pues una herramienta que nos permita crear un ambiente seguro para la evaluación. Y por último, vamos a conocer cómo funciona una herramienta de supervisión remota de exámenes en línea, cuáles son sus beneficios, sobre todo qué información nos brinda al momento de realizar este proceso ya en un entorno seguro y supervisado con una herramienta, ¿verdad? Las ventajas y, por ejemplo, cómo podemos automatizar pues todo el proceso, tanto para la institución como para el estudiante o el colaborador. Sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro invitado internacional. Él es el doctor Miguel Morales. Él nos va a hablar sobre la importancia de la integridad académica en la educación digital. Para contarles un poquito sobre nuestro invitado especial, él es doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad Alcalá de Henares, España. Posee también una maestría en Dirección y Producción de e-Learning por la Universidad Carlos III de Madrid y aparte también es consultor internacional en temas de tecnología educativa y desarrollador de proyectos digitales. Miguel, le cedo la pantalla. Muchísimas gracias, Mónica. Le agradezco nuevamente a Proctorizer por la invitación. Siempre es un gusto y un placer para mí poder compartir este espacio para poder platicar sobre temas relevantes y relacionados al tema de educación virtual. Sean todos bienvenidos. Me comentaba Mónica que había gente de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir. En este caso, me invitaron a dar una charla relacionada a la importancia de la integridad académica dentro del contexto del webinar que está organizando el Proctorizer. Como mencionaba Mónica, para mí es importante hablar y resaltar sobre este tema, la integridad académica. Antes de hablar los detalles y contarles lo que nosotros hemos vivido en nuestra universidad y también con colegas que hemos estado trabajando en diferentes proyectos de Latinoamérica, es el hecho del primer escenario que les quiero compartir. Es hoy por hoy, a 2 años de pandemia, yo me ubico en Guatemala. Estoy hablando desde hace exactamente 2 años que en nuestra universidad tuvimos que pasar de la parte presencial en 24 o 48 horas a la parte virtual. Ya 2 años después de la pandemia, lo que hemos estado trabajando mucho en diferentes proyectos universitarios es la ruta hacia la transformación digital de las universidades. Ahí les coloco una imagen o una serie de fotografías, la primera de una estudiante virtual, la segunda de un escenario híbrido donde tenemos estudiantes presenciales, estudiantes virtuales y una tercera imagen donde hemos regresado en algunos países ya a la nueva normalidad, siempre con ciertos protocolos todavía, mientras está vigente el tema de la pandemia. Sin embargo, la reflexión inicial que les quiero compartir el día de hoy es que las universidades estamos trabajando para definir una ruta de la transformación digital. Y cuando hablo de transformación digital, esto sucede en diferentes industrias y obviamente en el campo de la educación está sucediendo. Y no es simplemente adaptarnos ahora a herramientas como Zoom para poder dar la continuidad académica, sino que estamos hablando de algo más general. ¿Cuáles son aquellas tecnologías, aquellas herramientas que van a ser parte del ecosistema donde vamos a impartir cursos? ¿Qué va a pasar? Actualmente hemos hecho varios estudios en Latinoamérica, en diferentes universidades, y más del 80% de estudiantes de posgrados desean continuar su modalidad online. Ya no quieren regresar a la modalidad presencial. También hemos hecho varias estadísticas y varios estudios para conocer cómo o cuáles son las competencias de los estudiantes que vienen de colegio y entran a las universidades y cómo va a ser el futuro de la educación superior. Estamos creando escenarios, estamos hablando de que vamos a tener una sección A, una sección B, una sección híbrida, una sección virtual, porque hoy por hoy el tema de educación digital es una realidad y todo lo que conlleva y todo el entorno tecnológico que conlleva, pues también es una realidad. Entonces, la primera reflexión que quería compartir con ustedes es cómo hoy por hoy las universidades nos estamos organizando
para poder no solamente, como mencionaba, hablar de la nueva normalidad de dar clases, sino que también los entornos tecnológicos, la experiencia de los estudiantes en esos entornos, la digitalización de ciertos procesos. Y la reflexión va hacia que, aunque se acabe la pandemia, seguramente estos escenarios van a tener necesidad de diferentes herramientas de videoconferencia, para exámenes, para supervisión, para evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese contexto, quisiera compartirles la segunda reflexión. Cuando hablamos de escenarios digitales, uno de los componentes importantes a reflexionar es el tema de la evaluación. Y cuando hablamos de evaluación, aquí coloco dos imágenes. Del lado izquierdo, la evaluación tradicional, un examen donde tenemos cierto control o cierta supervisión de forma física presencial. Muchas universidades han optado a que cuando utilizan la modalidad virtual, como ven en la imagen derecha, a crear escenarios de apoyo, por ejemplo, con profesores que se conecten de forma sincrónica para verle la cara a los estudiantes y que garanticen que esté solito o que sea la persona que esté inscrita a la universidad. Sin embargo, lo que les quiero compartir el día de hoy es los retos que representa la evaluación online. Para los que somos académicos, que entiendo que también en la mayoría de los que estamos presentes, estamos conscientes que evaluación no es sinónimo de examen. No siempre tenemos que examinar. Sin embargo, la realidad y en la práctica de nuestras instituciones, muchos de los cursos, muchos de nuestros docentes aún estamos utilizando mucho el tema de los exámenes. Por lo tanto, habiendo esa utilidad, es importante reflexionar cuáles son los mayores retos o cuáles son los principales aspectos que debemos de considerar cuando hacemos una evaluación en línea. Antes de hablar de la evaluación en línea, para todos es sabido que cuando estábamos en la presencialidad, cuando hablábamos de un examen supervisado, había un docente, había un auxiliar que buscaba garantizar que todos los estudiantes pudieran tomar el examen de forma individual, que no tuvieran o pudieran hacer uso de recursos como libro de texto, como celular, como un papelito, un resumen, una ficha bibliográfica, etcétera, etcétera. La parte de supervisión en las evaluaciones siempre ha existido. Es una forma de garantizar y tener certeza o garantizar o el tema de la integridad académica como tal. Ahora bien, cuando hemos estado trabajando en la virtualidad, debemos de estar conscientes de que hoy por hoy los chicos pueden estar comiendo, viendo Netflix, chateando, viendo películas, oyendo música, y de la parte presencial a la parte virtual hemos perdido ciertos procedimientos o cierta formalización de los procesos de supervisión. Por lo tanto, debemos de reflexionar que puede ser que nuestros estudiantes no estén siendo supervisados, no se cuente un ambiente formal, no estén 100% enfocados en el examen o mucho peor, que no se esté verificando la identidad de los estudiantes y que se pueda perder la credibilidad de nuestros programas académicos. Tomando en cuenta esto, lo que quisiera compartir el día de hoy, que va a ser una pequeña intervención, son las nuevas formas de fraude académico que hemos identificado, no solamente en nuestra universidad, sino que también a lo largo de los diferentes estudios, informes que se han detectado y compartido en la comunidad académica. El primero de ellos, el que hemos tenido siempre esta problemática, inclusive antes de la pandemia, es el tema de plagio, ¿no? El tema de cómo poder detectar si un estudiante descargó la tarea en internet y esa fue la tarea que nos presentó en la universidad. Inclusive dentro de la misma bitácora. A veces los docentes pueden dejar la misma tarea año con año y las tareas ya están compartidas o dosificadas o socializadas y solamente se reutiliza. Pero cuando hablamos de los exámenes en línea, un mayor problema es el tema de la falsificación o suplantación de identidad. El hecho de poderle compartir mi usuario y mi contraseña de mi plataforma a otro estudiante para que pueda hacer el examen por mí es un peligro latente, es una situación que puede suceder cada vez más en estos escenarios digitales. También es importante reconocer que el estudiante puede hacer uso de materiales sin permiso durante un examen en línea. Aunque estemos utilizando un Zoom para ver al estudiante que esté conectado solito durante un examen, realmente no sabemos si están viendo Google o si están buscando algo en su internet o en su computadora que les facilite el proceso de evaluación.
También algo que cada vez es muy común, lamentablemente, entre las malas prácticas que se ha detectado en esta nueva realidad, es que los estudiantes se conectan con grupos de WhatsApp. Ya saben que el examen es a las 10, tienen un grupo de WhatsApp, hacen un copy-paste o hacen un screenshot de la imagen, la comparten en el grupo de WhatsApp y luego el que va respondiendo ya van reutilizando la respuesta y al final se convierte en un examen en grupo y también se captura el banco de preguntas de la institución. Y eso es muy importante a tomar en cuenta para buscar la forma de evitar estas malas prácticas. También, como mencionaba, lo que también nos puede servir como una herramienta de comunicación, también puede ser útil por parte de los estudiantes para infringir o cometer faltas a la integridad a través de este tipo de acciones. Hacer exámenes en grupo, a colocar las respuestas en los grupos de WhatsApp, cada vez más es una mala práctica que se utiliza dentro de los estudiantes. También cabe mencionar que hay plataformas, hay sitios como Quizlet, como Check, donde se comparten toda la base de datos de preguntas y respuestas y seguramente si ustedes buscan esas herramientas, puede ser que encuentren su examen de su institución en alguna de ellas. Tomando en cuenta esto, la reflexión que les quiero dejar el día de hoy es cómo poder nosotros evitar este tipo de situaciones que no podemos únicamente suponer que en nuestra universidad o nuestro curso no va a suceder, aunque sí es una realidad, no todos los estudiantes hacen eso. Es un grupo pequeño que se anima a hacer ese tipo de cosas porque la tecnología también tiene esa flexibilidad o lo permite. Importantísimo, casos aquí en algunas imágenes que desde que surgió la pandemia surgieron nuevas profesiones o nuevas oportunidades de trabajo. Es el caso de personas que piden dinero para poder examinarse por otras personas. Eso ya hay muchas herramientas, muchas plataformas que hoy en día se dedican a ofrecer sus servicios para sacar la mejor nota en los exámenes, exámenes finales, exámenes de inglés, exámenes de finalización o privados. Entonces, todo eso, como también tiene sus ventajas, la modalidad virtual también puede tener sus desventajas. Si no está, notamos en esta imagen algunos ejemplos de casos que suceden, ¿no? Varias instituciones académicas se han visto afectadas por la divulgación de sus exámenes en Internet. Puede ser que el docente o una unidad de la universidad se haya dedicado a crear esos bancos de preguntas y lamentablemente los estudiantes hacen un screenshot y van haciendo su propio banco de preguntas y respuestas y lo peor, lo comparten en Internet y eso pues pierde la credibilidad la institución. También el tema del uso de los chats para estar vigente durante el proceso del examen es una mala práctica. Lamentablemente también ha sucedido casos, no solamente que se han detectado, sino que en gobiernos ya han generado políticas para tratar de evitar eso, ¿no? Es una falta de integridad académica, pero también cuando hay sustitución, suplantación de identidad puede ser algo penal o algo legislado en diferentes países. También se ha sabido de casos donde se han documentado ese tipo de situaciones simplemente porque el estudiante, ya ahorita lo voy a compartir, ve la oportunidad de poder cometer una falta a la integridad. Algunas acciones que hemos realizado y considero que están muy bien, como una acción paliativa que puede ayudar, sin embargo no es la solución completa, pero sí pueden ayudar, por ejemplo, lo que les mencionaba, que docentes puedan tener diferentes bancos de preguntas, mostrar de 50, 20 de forma aleatoria con límites de tiempo. Eso va reduciendo y también va evitando de alguna forma que se presente el mismo examen a todos los estudiantes. También se puede tomar en cuenta que podemos tener un Zoom o un Google Meet abierto durante el momento que estén haciendo los estudiantes el examen. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, no siempre se sabe qué están haciendo en su escritorio, qué están visitando en su navegador, qué están buscando dentro de su computadora. Son algunas acciones que se pueden tomar en cuenta para poder evitar. Lo importante en este caso, yo veo siempre el tema de la integridad académica como algo integral, ¿no? Es importante buscar herramientas que puedan apoyar o puedan disminuir este número de malas prácticas, pero también se debe generar una cultura de integridad académica en las instituciones. Aquí les presento el triángulo del fraude, que ya está pues bastante visualizado de alguna forma y resume en gran parte cuáles son las razones por qué las personas pueden optar
apartarse de la integridad académica. Número uno, porque como les mencionaba, existe la oportunidad y cuando existe la oportunidad puede ser que los estudiantes perciben que pueden hacer trampa, ¿no? Esta percepción es importante de que si un estudiante comete una falta de la integridad y se lo comenta a otro compañero, se puede ir socializando y encontrando esa dinámica de cómo poder tener esas malas prácticas con otros compañeros. El incentivo, la presión o la necesidad también pueden promover el tema de caer en apartarse a la integridad académica. Y por último, la racionalización de la conducta fraudulenta. Pueden ellos suponer que si lo hace el 70% de la clase y lo hago yo, pues ya es algo común, es algo normal, es algo que no está mal, es algo que ya la misma modalidad lo permite. Entonces puede causarse esa forma de razonamiento por parte del estudiante y todo eso es lo que hemos evitado. Por lo tanto, desde mi punto de vista y mi participación al día de hoy, la segunda reflexión va hacia la importancia que debemos tener nosotros, los docentes, directivos, autoridades de las universidades, en cómo poder evitar o disminuir las faltas a la integridad académica y buscar una cultura que nos permita promover la integridad académica, no solamente en los procesos virtuales, eso ya existía en la parte presencial, pero hoy por hoy, en el escenario mediano, corto y largo plazo que nos visualizamos en las instituciones de educación superior, lo digital vino para quedarse. Por lo tanto, es muy importante definir estrategias, vincular herramientas y buscar procedimientos que permitan reducir estas faltas a la integridad. Muchísimas gracias, Mónica, al equipo de Proctorizer por la invitación. Espero que la información que les haya compartido el día de hoy sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Miguel, también por su participación. Quiero aprovechar este momento para invitar a todos los participantes a que preparen sus preguntas. Al finalizar las presentaciones tendremos una ronda en donde vamos a ir aclarando cada una de ellas con el fin de poderles dar pues esta información de valor para sus instituciones. Ahora bien, quiero presentarles a la licenciada Evelyn González. Ella es asesora de soluciones para Latinoamérica. Tiene ya bastantes años de estar con nosotros en la empresa y ha atendido pues ya a más de 50 clientes y experiencias tanto en implementaciones. Entonces, tiene bastante experiencia conociendo las nuevas tendencias de los estudiantes también y las nuevas necesidades. Ella nos va a hablar sobre la información relevante que puede obtener de los resultados o de la supervisión con una herramienta de exámenes en línea. Para contarles un poquito acerca de ella, ella tiene un Master of Business en Administración por Gaia Escuela de Negocios. También posee una licenciatura en Psicología con especialidad en Recursos Humanos. Ha sido consultora internacional especializada en temas de recursos humanos, servicio al cliente y sobre todo en proyectos digitales para implementaciones empresariales. Te cedo la pantalla, Evelyn. Hola, Mónica, gracias. Muchísimo gusto a todos, qué gusto saludarlos y poder participar hoy con ustedes. Gracias, doctor Morales, por acompañarnos y siempre aceptar nuestras invitaciones. Por acá, yo quiero presentarles, voy a hablarles sobre lo que nosotros podemos obtener al utilizar Proctorizer, pero para saber qué obtengo, también es importante entender cómo lo voy a obtener. Y para eso quiero mostrarles una demostración guiada que hemos creado y nos va haciendo el paso a paso de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El primer paso pues es descargar Proctorizer, la extensión, y nos muestra cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Está todo el GIF animado para que podamos hacerlo sin ningún problema y podamos ir en el paso a paso. La vamos a instalar tal cual nos mostró el GIF, le añadimos. Cuando esté añadida la extensión a mi Google Chrome, porque es una extensión para Google Chrome, podemos regresar a la pestaña del examen. Y ya vamos a ver que nos está mostrando por acá, nos dice pues que es una demostración guiada y nos manda al acuerdo de aceptación, donde en el acuerdo de aceptación ya nos dice que vamos a empezar un examen supervisado y que tenemos que algunas cosas que conocer, ¿verdad? Estas cosas son que la información de mi examen va a ser única y exclusivamente para mi casa de estudios. Todo fue configurado por mis catedráticos o casa de estudios y cumplimos la política de privacidad de datos. Posterior también nos muestra las acciones que no se me van a permitir en el examen. Estas acciones son siempre las mismas o cambian de acuerdo a lo que nosotros elijamos. Proctorizer es totalmente personalizable
y flexible para según nuestras necesidades. Entonces, en esta opción, pues ya está configurado que no va a poder abrir nuevas pestañas, que no va a poder copiar y pegar, no va a poder hacer capturas de pantalla. Todo esto va a proteger el banco de preguntas de nuestro examen. Va a asegurarnos que nuestro examen no se va a divulgar a través de las redes. Y también pues nos hace un énfasis en que si salimos de la pantalla completa, vamos a tener 60 segundos para regresar a nuestro examen o seremos expulsados. Entonces voy a mover acá mi barra de Zoom un momento, acepto el acuerdo, ¿verdad? Y al aceptar el acuerdo, ya me va a enviar a una pantalla donde ya me va a pedir algunas cosas. Voy a apagar mi cámara un momento para la demostración, porque Proctorizer va a utilizar mi cámara. Entonces, vamos a iniciar, vamos a compartir escritorio. Acá nos da cómo se comparte el escritorio, ¿verdad? Entonces, yo voy a salir de esta vista. La forma de compartir escritorio es muy sencilla. Se abre una ventana, le damos clic a la imagen y compartimos, ¿verdad? Estando acá, pues ya me va a pedir el acceso a la cámara. En este caso, yo ya lo había tomado y ya tengo el acceso, ¿verdad? Verifico pues la identidad, ¿verdad? Entonces va a verificar mi identidad. Voy acá, sigue estando, si se dan cuenta, toda es la demostración guiada y me sigue dando pues todas las instrucciones. Me va a verificar que cumpla con todos los pasos, ¿verdad? Entonces voy a tomar la foto. Voy a darle siguiente, tomar otra fotografía y acá por cuestiones de seguridad, lógicamente no vamos a tomar una segunda fotografía de un documento de identidad, sino va a aparecer ya una fotografía con mi imagen. Voy en siguiente y le damos siguiente y vamos a verificar información, hace la comparación de las dos y posterior puedo presionar en siguiente. Acá me da las recomendaciones, me dice ya estamos listos, vas a iniciar tu examen. Y me dice que las recomendaciones son no se levante, vea que sea un lugar donde no lo interrumpan, tenga batería suficiente, ¿verdad? Entonces voy a iniciar mi examen supervisado. Acá me dice que estoy en pantalla completa, que tengo que presionar F11 si quiero salir, ¿verdad? Pero voy a encontrar un marco morado que me dice que estoy siendo monitoreada. Y si vemos en los tools de Proctorizer, vemos que mi equipo está cargando. Si lo desconecto, me sale cuánta carga tengo. Y también, pues, estoy siendo monitoreada a través de mi cámara, ¿verdad? Entonces, es acá. Le voy a dar siguiente y ya me muestra justamente, ¿verdad? Entonces acá vamos a responder la primera sección de preguntas. Dentro de esto puedo también darle algunas cosas y yo salí y me fui a Zoom ahora y por eso mismo me dice que voy a ser expulsado si no regreso a mi examen. Así que vamos a regresar al examen. Cada vez que yo intente salir me va a volver a dar el mismo mensaje. Yo hice clic nuevamente en Zoom y me salió el mensaje. Así que vamos a regresar. De igual forma, si yo vengo y trato de salir de la pantalla completa, ¿verdad? Me va a suceder exactamente lo mismo. Entonces vamos a seguir pues el examen de forma natural, ¿verdad? Vamos a intentar inclusive copiar esto, ¿verdad? Vamos a copiar, voy a contestar, voy a seguir respondiendo, voy a dar clic derecho, ¿verdad? Podemos ver que no me funciona, voy a hacer control P, tampoco me funciona. Ahora voy a salir de pantalla completa y me sigue cargando, ¿verdad? Entonces, acá puedo estar en la pestaña que ya estaba abierta, pero no puedo abrir nuevas pestañas. Inclusive yo copié, voy a copiar esto de acá y voy a pegarlo. Y si se dan cuenta, lo único que me pega es espacios en blanco. Entonces, vamos a regresar al examen y vamos a terminar nuestro examen. A terminar intento. Y listo, el examen ha finalizado. En este momento Proctorizer ha dejado de monitorear, ¿verdad? Espera un par de minutos y vamos a tener el análisis. Si ustedes quieren hacer esta presentación y conocer un poco más de Proctorizer, sin ningún problema podemos brindarles el link en un momento para que ustedes puedan hacerlo. Mónica me apoyará con eso. Ahora bien, vamos a esperar, realmente el reporte saldrá en un par de minutos,
Pero ¿qué me va a detectar Proctorizer? Ahora que yo hice la demostración, no me va a mostrar todo lo que detecta porque no tengo otra persona acá, por ejemplo, para que venga, no me estoy levantando y yendo, sino simplemente pues estoy tomando un examen. Entonces les voy a compartir un poquito los reportes de Proctorizer, que es todo lo que nos puede entregar. Por temas de seguridad y privacidad también los rostros están difuminados juntamente con los nombres, ¿verdad? Pero vemos acá que una chica inició el examen y justamente hay una persona adicional con él. Acá vemos otro caso de ayuda a terceros donde está un señor tomando el examen y de repente hay alguien atrás y poco a poco se acerca y luego nuevamente se aleja. Tenemos detectados todos los momentos en lo que sucedió esto, nos muestra la fecha y la hora exacta en la que sucedió. Vemos otro caso de cómo está el chico solo tomando el examen y después se acerca una chica con él, ¿verdad? Y se acerca de igual forma, se aleja pero se queda viendo el examen. Tenemos la suplantación también, inicia una persona solo, en este caso un caballero, se acerca una chica a ver el examen y posterior sale el caballero y se queda la chica tomando el examen por él, ¿verdad? Y podemos ver que hay un cambio y ya nos muestra que es una persona no identificada y nos muestra todo el tiempo en la que sucedió esto. Después vemos también persona no identificada, vemos que inicialmente no tiene mascarilla, pero posterior ya la persona tiene mascarilla, entonces nos la identifica. Acá vemos igual una persona no identificada. Proctorizer, el algoritmo de inteligencia artificial, detecta el rostro, ¿verdad? Y en este caso la persona se tapa el rostro, entonces allí está saliendo pues como no identificada, ¿verdad? Igual acá, si yo me agacho y entonces empiezo a ver el celular, entonces también me lo va a detectar que yo estoy haciendo movimientos extraños de alguna forma. Si yo estoy viendo hacia otro lado, estoy viendo algo más, lo va a detectar. Si yo estaba haciendo el examen y me levanto, va a detectar que yo me levanté, ¿verdad? El algoritmo de inteligencia artificial está constantemente monitoreando y va a detectar cuando estamos ausentes dentro del examen. También si nuestras fotografías coinciden con nuestro documento de identidad, nos lo va a demostrar, ¿verdad? Y nos va a decir que las fotografías coinciden, que es la misma persona. Va a bloquear el pegar. Podemos ver la información que la persona intentó copiar. Esto antes no era posible, como bien dijo el doctor Morales. El tema es que podemos tenerlos en Zoom, pero no sabemos qué están haciendo todos en sus computadores. A través de Proctorizer podemos saber qué están haciendo, qué intentaron hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este usuario intentó copiar. Una cámara funciona similar a nuestros ojos, se encarga de recibir los rayos de luz del exterior y transformarlos en una imagen, ¿verdad? Entonces podemos ver todo lo que se hace en Proctorizer. Si sale del examen para utilizar otro navegador, también lo vamos a ver. Vamos a ver si ingresa a WhatsApp a pedir ayuda, porque tal vez no le configuramos una opción de expulsión, ¿verdad? Entonces la persona estaba preguntando, ¿vos estudiaste para el examen de hoy? Sí, leí el contenido, nítido, ¿me das copia? Solo hay que ver cómo le hacemos, a ver cómo dice la pregunta 5, ¿verdad? Si tapa la cámara, ¿verdad? Si hace esto durante el examen, entonces lo va a detectar. Va a detectar también si la cámara la dirige hacia otro lugar porque tal vez se cambió con alguien más o no quiere que lo supervisen, ¿verdad? Entonces lo va a detectar. Bloquea todos los intentos de impresión y derecho que puedan haber, ¿verdad? Si yo intento imprimir, no me va a permitir porque va a proteger el banco de preguntas. Detecta un segundo monitor. Bueno, yo lo desconecté porque me pidió desconectar el monitor, pero a medio examen volví y lo conecté. Me va a detectar esto y no va a dejar que yo continúe con el examen a menos que desconecte el segundo monitor, ¿verdad? Después de eso, también tenemos que hace toda la supervisión del historial de navegación. Entonces vamos a saber qué sitios visitaron en qué momento. Yo le dejé acceso a navegación, pero dejé que supervisara esa navegación. Entonces vamos a saber qué intentó hacer, si realmente intentó hacer el fin de lo que era la navegación
o si intentó copiar y pegar todo o dar copia, ¿verdad? Vamos a hacer el bloqueo del examen al salir del mismo, como ustedes lo vieron. También captura el uso de otras aplicaciones como Meet, Zoom y otras, ¿verdad? Detecta desconexiones de red. Sí, nos pasa en Latinoamérica, es impresionante, pero el internet falla muchísimo. Puedo tener 50 megas, 100 megas y la conexión puede estar inestable, ¿verdad? Entonces detecta también esas leves desconexiones que tal vez a veces no son tan perceptibles, pero pueden suceder, ¿verdad? Entonces lo va a detectar también dentro de esto todo el tema de si regresa al examen o no regresa, ¿verdad? Esto es parte y es parte de lo que detectamos con Proctorizer. Proctorizer lo que hace es ser ese supervisor, ¿verdad? Ser ese supervisor que puede monitorear lo que están haciendo nuestros estudiantes para saber que están aprendiendo bien. Y no solo estudiantes, también a nivel empresarial, hoy por hoy estamos detectando si las capacitaciones funcionaron, si el conocimiento adquirido se está poniendo en práctica, si la persona realmente conoce de la capacitación brindada o no, o si puede y es apto para cambiar de puesto a través de una evaluación de desempeño, ¿verdad? Todo esto lo podemos detectar con Proctorizer. Si alguno tiene preguntas o dudas, ¿verdad? Este sería el momento. Mónica, también te devuelvo el control de la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias, Evelyn. Vamos a iniciar las preguntas. Pueden activar el micrófono si lo desean o bien me escriben la pregunta por chat y yo la voy leyendo, ya sea que las preguntas sean para Miguel o para Evelyn. Igual iremos apoyándoles para poder realizar pues todo este tiempo de preguntas y resolver sus dudas. Yo tengo una pregunta, ¿podría hacerla? Claro que sí, adelante. En el caso de que estemos utilizando, o el alumno esté utilizando un dispositivo auxiliar como una iPad o un celular al costado de la pantalla donde está realizando, ¿cómo lo detecta Proctorizer? No tiene forma de hacerlo porque es otro dispositivo independiente. Proctorizer me bloquea navegación en la internet, todo, pero de la máquina que estoy usando. Pero si yo tengo un iPad a mi costado y lo estoy utilizando para navegar por la web, para buscar respuestas o comunicarme por ahí con los compañeros, ¿cómo podríamos neutralizar eso? Excelente pregunta. Tal vez yo respondo a esa pregunta. En ese caso, hay varias formas en que ya hemos visto y se han puesto en práctica en muchos lugares. Efectivamente, no podemos bloquear el uso de ese dispositivo adicional, ¿verdad? Proctorizer trae muchas mejoras que con el tiempo vamos a ir implementando. Pero una de las cosas que se han hecho muchas veces es usemos también el celular como una cámara, ¿verdad? Entonces, generalmente se puede hacer un doble monitoreo si colocamos ese celular como una cámara, donde entonces el estudiante está siendo monitoreado por acá y está siendo monitoreado por acá atrás. Muchas instituciones, bueno, algunas instituciones han optado también por tú vas a hacer un examen, tienes que tener un espejo atrás para verificar que tú no estás haciendo nada más, ¿verdad? Adicionalmente, lo que sucede también es que Proctorizer tiene una función que es estar atento al examen, ¿verdad? Entonces, si yo estoy atento al examen, lógicamente mi mirada está hacia acá, estoy viendo mi examen, pero si yo empiezo a voltear a hacer esto, ¿verdad? Entonces ya Proctorizer lo va a detectar. ¿Por qué? Porque ya no está viendo mi rostro completo. Algo sucedió y el algoritmo de inteligencia artificial lo va a detectar. De igual forma, si yo empiezo a levantar mucho el rostro, porque pierde el campo del algoritmo de inteligencia artificial. Tal vez para complementar, les puedo contar nuestra experiencia como universidad. Como ustedes saben, este tipo de herramientas se puede implementar para diferentes tipos de exámenes, ¿no? Exámenes cortos, exámenes de admisiones, exámenes finales, exámenes de fin de grado, etcétera, etcétera. Y dependiendo del tipo de examen, así vamos variando el nivel de supervisión. A veces son más flexibles, a veces son más restrictivos, dependiendo lo que queremos alcanzar en la evaluación. En nuestro caso, muchas veces utilizamos cuando tenemos una supervisión completa y queremos buscar aumentar el porcentaje de certeza,
Lo que hacemos es que le pedimos al estudiante que además de utilizar la herramienta en el proceso del examen, se conecten vía telefónica, enseñando su celular a la sesión de Zoom. Tiene un doble objetivo. Podemos nosotros resolver dudas, porque puede existir dudas durante el momento del examen, y entonces de esa forma el estudiante, si tuviera dudas del examen, casi siempre lo hacemos en los exámenes de admisión, porque a veces son nuevos, no saben la plataforma, quieren conocer de la universidad como tal. Entonces le pedimos al estudiante que se conecte vía Zoom desde su celular, y de esa forma inhabilitamos de alguna forma el nivel o el porcentaje que puede existir con esa mala práctica. Eso es un ejemplo de lo que hemos hecho en nuestra universidad, pero les puedo contar esa experiencia como tal, ¿no? Muchas gracias. Con gusto, Cruz. ¿Alguna otra pregunta? Víctor Beltrán. Adelante. Bueno, también se presta esto del plagio, esto de estar copiando, se presta independientemente de la tecnología que tú estés utilizando, pues para prevenir esto. Según la ponderación que le otorgue el docente o la institución que esté regulando esa ponderación en los exámenes en línea. Porque si bien es cierto que tú vas a asignar una calificación, que es el punto final de todo el proceso de una evaluación, pues entonces también nosotros pues, no debemos caer en estar otorgándole una ponderación tan alta a un examen en línea, ¿verdad? Porque también hay otras actividades que se pueden ejercer virtualmente y que representan un valor mayor, más significativo para el estudiante y para el docente como producto final del curso o de la asignatura. A mí me perdí un poquito porque aquí tuve muchas intervenciones aquí en la oficina, pero cuando Evelyn estaba explicando cómo instalar todo esto, me perdí la parte de la vinculación que se hace. Vamos a suponer que yo estoy haciendo el examen, ¿yo qué debo hacer para poder entrar en este proceso de estar siendo monitoreado por la aplicación? Y la otra, si la aplicación tiene manera de poder detectar cuando realmente existen problemas de conectividad, y no que sean problemas generados por el propio usuario, ¿verdad? Para poder buscar una posible respuesta a una pregunta que no tiene manera de contestarla en ese momento o argumentos para poder hacerlo. Perfecto, excelente pregunta. Por allí, bueno, el tema es que es muy sencillo utilizar Proctorizer, es muy transparente porque no es una herramienta que se tenga que instalar en los computadores, ¿verdad? Entonces es muy fácil de utilizar. Ingresan de cualquier forma a la plataforma académica con la que ya están familiarizados y desde allí van y toman el examen, únicamente que ahora lo van a tomar con Proctorizer. Y antes de aparecer el examen va a aparecer la serie de pasos de Proctorizer. Por allí les he compartido también ya el link en el chat de la demo guiada para que ustedes puedan registrarse y puedan tomarla también, porque es muy diferente verlo, que te lo cuenten, a vivirlo, ¿verdad? Entonces es parte de eso también, se las hemos compartido con el fin de que puedan realizar también una demo. Dentro de esto, súper buena pregunta la segunda. Proctorizer tiene la capacidad de detectar por qué, sobre todo si nosotros lo ponemos en pantalla completa o si pedimos que no salga del examen. Cuando alguien va a desconectarse o a ponerse en modo avión, generalmente tiene que salir y tiene que ir a la barra de Windows y hacerlo. Adicionalmente, ¿qué pasa? Se desconectó el usuario y lo que hizo es que se desconectó y empezó a usar el celular para buscar en el celular la respuesta. Proctorizer en ese momento sigue monitoreando. Puede no tener internet, pero Proctorizer está activo y sigue constantemente monitoreando. En el momento que regrese el internet, el usuario va a poder conectarse nuevamente al examen, pero todo ese monitoreo también va a quedar guardado y grabado y vamos a saber qué es lo que estuvo haciendo nuestro estudiante. Adicionalmente, ¿qué sucede también?
es muchas veces el estudiante dice me quedé sin internet y va al chat de soporte y entonces en el chat de soporte le dicen por favor refresque su pantalla si ya volvió el internet y va a poder conectarse. O el usuario dice no, miren, necesito que me ayuden para poder conectarme desde mi celular, ¿verdad? Entonces también puede suceder eso y toda esa queda como evidencia dentro del examen. Entonces sí es posible saber si alguien intenta hacer ese tipo de fraude. No se va a quitar la supervisión de Proctorizer, vamos a seguir monitoreando. Tal vez para complementar acá, Víctor, él nos hablaba de la ponderación o que no es necesario colocarle pues todo al examen, pero si no hay como más actividades y demás. Algo muy importante de Proctorizer es que permite también, se puede aplicar en diferentes tipos de exámenes. Entonces podemos hablar de aplicar la herramienta, por ejemplo, en exámenes en escuelas de idiomas, en donde definitivamente pues sí necesitamos validar que el estudiante tenga cierto nivel aprendido del idioma. En los procesos de admisión, por ejemplo, también estamos evaluando cómo vienen ellos para poder pasar a un proceso e ingresar a nuestra institución. Podemos monitorear también actividades, no necesariamente un examen, para validar pues que se está haciendo de manera correcta por la persona correcta. Y sobre todo es que como podemos permitir la navegación dentro del examen, hay muchas universidades o instituciones que no tienen los exámenes que es de falso verdadero y preguntas cerradas y no le permiten ir, leer un documento y luego regresar y hacer un análisis de lo que leyeron, pero durante todo este proceso está siendo siempre supervisado. Entonces tenemos el control de a dónde fue, qué fue lo que navegó, si en lugar de ir al documento, pues se fue a WhatsApp y ahí le fue a preguntar a los demás que entendieron y demás. Entonces pueden existir diferentes escenarios de exámenes de acuerdo a lo que la institución necesite y Proctorizer se va a ir ajustando a lo que ustedes o a su visión de cómo ustedes evalúan. Muchas gracias, muchas gracias. Una última. Con gusto. Obviamente existen muchas aplicaciones para la copia de la pantalla, Miguel. ¿Cómo podemos nosotros, Proctorizer también lo hace, te registra cuando estás copiando tú la pantalla directamente sin necesidad de estar tomando una fotografía o algo así por el estilo? Y también que yo soy muy hábil, ¿verdad? Como alumno, los alumnos son muy hábiles. Entonces, la cámara siempre está al frente. Y entonces yo puedo valerme de acordeones, puedo valerme de documentos, soportes, tras de la computadora, o sea, atrás de la cámara. Y, y sin necesidad, por ejemplo, ahorita ya estoy viendo ya más arriba de la pantalla y eso también lo detecta Proctorizer. O sea, hay un ángulo específico que te puede decir, oye, no estuvo atento directamente al examen o qué sé yo, o sea, porque son muy listos los muchachos. Son muy listos los muchachos y lamentablemente pues esa habilidad que tienen la manifiestan de una manera negativa. Quisiéramos nosotros a muchas veces tener esas habilidades porque de repente ya te diste cuenta o te lo dice otro alumno. No, hombre, maestro, está bien fácil copiar. Fíjese que hice esto, pum, 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 y tú te quedas con pues de a cuatro, ¿no? Entonces ahí, Miguel, ¿qué podemos hacer nosotros o si Proctorizer también te apoya en esa parte? Ok, muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Te daré mi perspectiva, que lo usamos en nuestra universidad, pero seguramente Evelyn te puede complementar la respuesta. En nuestro caso coincido contigo, los chicos son muy audaces y siempre están innovando, ¿no? Lo que me gustó mucho cuando nuestra universidad adquirió Proctorizer es que nos comentaban los amigos de Proctorizer que tenían un equipo de innovación. Entonces todos los trimestres, todos los bimestres actualizan la herramienta con nuevas funcionalidades. Porque así como los chicos están viendo, le pone uno la trampa y pone de una vez ellos buscan la solución. Entonces, como es un constante proceso, algo que me gustó mucho cuando adquirimos Proctorizer fue eso, porque tiene un equipo de innovación y están constantemente pues actualizando la herramienta. Como tú bien dices, los chicos siempre encontrarán alguna otra forma. Lo que te puedo comentar desde mi experiencia es que del momento que lo implementamos, te puedo decir que redujo más o menos el 90% verificar eso. Uno, porque se ve la
desviación estándar de las notas, ¿no? Cuando se usaba y cuando no se usaba. Entonces tú vas a darte cuenta que va a ir bajando los 100 y 99, van a ir bajando y se van a ir comportando como normalmente puede suceder en una clase. Eso por lo menos sí te lo puedo asegurar. Desde el primer uso vimos un bajo potencial en cuanto a esas malas prácticas. Seguramente, como todo, encontrará algunas otras formas, me imagino yo. Pero esa es mi experiencia. Con respecto a la pregunta que me hacías, directamente te puedo decir lo que yo he usado la herramienta, básicamente hace la captura del estudiante. Si lo hizo, hace la captura y entonces deja evidencia de que él hizo esa captura. ¿Por qué? Porque hace monitoreo de la portapapeles. Entonces, cuando el estudiante hace el screenshot, si en dado caso pudiera hacer con cualquier otra herramienta, lo guarda y lo almacena ya sea en el portapapeles o en la herramienta que esté usando. Entonces, lo va a poder hacer si fuera algo que él encontrara una forma y lo va a subir en la bitácora y en la reportería aparece Juan Pérez, la imagen que fue capturada y el almacenamiento en portapapeles. Eso te puedo decir desde perspectiva de usuario, que como te digo, en nuestra universidad utilizamos la herramienta. Seguramente Evelyn tal vez te puede complementar un poquito mejor. Sí, gracias. Efectivamente, finalmente supervisamos el portapapeles, entonces en todo momento, si el estudiante quiere hacer, intentó hacer, vamos a tener esa prueba de que él hizo, ¿verdad? Y nos pasó, y una experiencia que me gusta mucho contar, es una universidad en Perú, que cuando empezaron a utilizar Proctorizer, dejaron todo libre, todo libre. Y entonces, cuando ya hicieron la revisión del reporte, pudieron ver quiénes eran los estudiantes que estaban haciendo trampa, quiénes se iban a descargar documentos, copiaban, pegaban y lo mandaban. Inclusive salió una chica que se llamaba Gabriela Asesora, pues en los contactos de alguien de WhatsApp, y él le decía, esta es la pregunta, y le mandaba, y ella ya le mandaba todo el texto de respuesta, y él iba respondiendo su examen a través de eso. Efectivamente, los chicos son muy inteligentes y lastimosamente lo utilizan para lo negativo. Si utilizaran eso para lo positivo, qué increíble sería. Otra experiencia es que una universidad en México, antes de empezar a utilizar Proctorizer con la pandemia, todas las notas de los muchachos crecieron increíblemente. Los que sacaban solo 50 y 60 subieron a 100 puntos. ¿Verdad? Entonces empezaron a utilizar Proctorizer y al utilizar Proctorizer se les vinieron las notas hacia abajo, nuevamente 50, 60, 70 puntos. Pero con el tiempo se dieron cuenta que los estudiantes empezaron nuevamente a subir sus calificaciones. Pero con esto pasó otro fenómeno, empezaron a responder mejor en clase, a participar más en clases. ¿Por qué? Porque se empezaron a esforzar. Decían, ya hay alguien que me supervisa, ya pueden saber lo que hago, ya no puedo copiar, ya no puedo hacer esto, entonces me voy a esforzar, ¿verdad? Entonces también sucede ese fenómeno, las personas empiezan a cambiar porque se sienten supervisadas. Es como en la presencialidad siempre cuando supervisábamos exámenes separábamos a todos para que no estuvieran tan cerca, habían quienes supervisaban, pero siempre había 1, 2, 3 que se creían más listos e intentaban hacer acordeones u otras cosas, ¿verdad? Es probable que algunos intenten, pero con el tiempo eso va a ir quitándose. ¿Por qué? Porque van a decir, ya saben lo que hago. Si mi profesor me dejó o mi profesor detectó que yo hice o que me cambié con alguien más durante mi examen, me va a llamar y me va a decir, Evelyn, ¿qué pasó? Tengo esto acá y te tengo que anular el examen, bajarte puntos. Entonces las personas van a empezar a darse cuenta que necesitan ser éticos en sus evaluaciones también. Entonces creo que esa es una parte importante de este proceso, que Proctorizer ayuda realmente a que esas malas prácticas se vayan erradicando de las personas. Muchas gracias a los dos por las respuestas. Con todo gusto, Víctor. Perfecto. Entonces, daríamos por terminado nuestro evento. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a estarles compartiendo igual el resumen del evento vía correo electrónico. Si tienen alguna duda posterior, con mucho gusto vamos a estar respondiéndolas. Y nos quedaría pendientes, igual les voy a compartir por correo electrónico también la información del, nuevamente, del
la demo guiada, por si tuvieran alguna duda, si quieren ingresar o demás, van nuestros contactos, con mucho gusto estamos atentos para apoyarlos. Nuevamente, muchas gracias también a nuestros expositores por acompañarnos y estamos siempre a la orden. Feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde, un gusto a todos.